Agradezco muchísimo que en esta ocasión me acompañe el historiador Tony Arellano. Él ya es un conocido de este espacio y es recurrente su presencia por sus conocimientos, por esa posición reflexiva que a mí me gusta mucho cómo es su pensamiento. Tony, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestro, al contrario, gracias a usted y desde luego a todo el auditorio de Tlaxcala a través del tiempo que nos sintoniza y que nos prestan ustedes este espacio, este momento de el Cronos para disfrutar y degustar de la historia de Tlaxcala. Por supuesto. Y la historia no solamente, como es historiador, la historia no solamente son datos, fechas, nombres, lugares. La historia se construye a través de una serie de interpretaciones, de reflexiones y de entender cómo construir esta narrativa, ¿no? Desde luego que sí, maestro. De veces pensamos que la historia, desde luego, pues por el compendio o todo el conjunto de trabajos que de pronto de manera convencional hemos ido, pues quizás obteniendo y definiendo como clásicos, pensamos o percibimos que la historia la hacen desde luego los vencedores, ¿no? Podría ser en una reflexión que podría ser que sí, porque de pronto el que vence no siempre es el que gana la batalla, sino el Claro, que escribe. claro, Entonces, en ese sentido, pues el historiador tiene un gran poder, el cronista, hasta, por así decirlo, el escritor amateur, ¿no? Tiene una gran responsabilidad y ese poder de poder dejar el testimonio para las siguientes generaciones. Puede ser, pues no ni siquiera la segunda, la tercera, puede ser hasta, yo creo que la décima claro, generación, ¿no? Después de un revisionismo exhaustivo, pues en quienes impacte, ¿no? Y en quienes impregne. Y un ejercicio similar, pues vamos a ver en esta tarde con el tema, porque desde luego que em, lo que hoy vamos a compartir y recoger, este, se da precisamente en 1873. Se claro, pensaba para una sociedad emergente, muy, muy joven. Desde luego Apizaco, pues como municipio es muy joven, como ciudad en la cabecera también es sumamente joven. Y para este adolescente, como dice pues también el maestro Toño Castro, ¿verdad? sí, Y sí, como también en algún momento lo ha compartido usted, se le buscó dotar de un sentido ideológico y de identidad, ¿no? Pero pues esta corriente, por así decirlo, está llegando apenas hace 150 años, ¿no? Entonces, yo creo que para los precursores de este municipio es triste. no, por supuesto, y tocas el punto que me parece muy importante. 7 de mayo de 1873, tú tienes mejor que yo la información, se erige como municipio y comentábamos que es el primer municipio netamente tlaxcalteca que se genera después de la erección de Tlaxcala como estado, de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa, porque en el 57, cuando se erige en estado, hay 24 municipios. Son Pantepe, Catlancatepec, Contla, Tlaxcala, Petatitlán, es decir, los pueblos tradicionales incluso desde los tiempos del virreinato, ¿no? Pero Apizaco surge como el primer municipio tlaxcalteca de la era moderna, por decirlo así, ¿no? Sí, desde luego, y me parece muy interesante que pues le va a suceder otro municipio también pues vamos a decir, otra comunidad que se convierte en municipio que también es de impacto, que son muy, pues muy aguerridos, muy, de pronto cuando se organizan, han demostrado también muchas cosas, que es el caso de Xalóstoc para el mes de Claro, noviembre, igual del 73. Pero el caso de Barrón Escandón, que es el nombre original de este municipio, esto son dos realidades totalmente distintas, ¿no? claro. Quiero empezar con la de Xalóstoc porque es la que más se parece a la de un pueblo, desde luego tlaxcalteca, ¿no? En toda su expresión. Son una comunidad que formaban parte del municipio de Zompantepec, el cual fue muy grande, un municipio muy, muy grande,
que integraba pues lo que ahora son los municipios de Coajomulco, de Teacalco, el mismo Xalóstoc. Por ahí un momento se separó Quetzalcóatl, se fue con Xalóstoc, luego regresa. Entonces es un vaivén. Tocatlán también está integrado en Zompantepec. Entonces dimensionamos el tamaño, el perímetro territorial que tiene, pero por diversas circunstancias, por diversas necesidades, de pronto también arraigos identitarios, ¿no? Que tienen entre ellos como barrios de Zompantepec, es que se van a organizar los xalostecas y entonces, pues se van a definir como un municipio totalmente independiente de el municipio que por tradición, seguía, ¿no? Desde más o menos 1812, 1815, que se le otorga, el título de alcaldía a Zompantepec, y entonces está siendo administrado Xalostoc por Zompantepec, no sin dejar de lado que también se anteponía la administración que se llevó desde las reformas borbónicas en los 60 del siglo XVIII, claro, con el partido de San Luis Apizaco, que tenía bajo su jurisdicción las parroquias de San Salvador y de Santiago, que ahora es Tetla, ¿no? Entonces, sí, ha habido una lucha de poderes, ¿no? Como bien también se describe en el libro de El quebranto de los privilegios del historiador Carlos Bustamante, que ahorita me viene a colación, sí, y ver cómo después de repito, esta lucha entre estos tres titanes, por así yo lo podría decir, que es Apizaco en el caso de San Luis, que hoy es Apizaquito, Zompantepec y Tetla, después de que parece que está ya muy apagado el caso de San Luis, va a volver a emerger como un ave fénix para el caso de lo que va a ser ya no el pueblo de San Luis Apizaco, sino la naciente población cercana a la estación que se va a definir como Barrón Escandón y que tiene más que un sentido de tinte político, ¿no? Creo que es más de tipo filosófico, yo podría decirlo, ¿no? De ese amor a la ciencia, a la sabiduría, al conocimiento, porque el impulsor, más que el precursor y el presidente de la comisión, el impulsor de este proyecto que se llama la ciudad de Barrón Escandón, que en algunos mapas aparece como colonia, muy, muy curiosamente. Lo que ahora es la colonia centro, aparece como colonia de Barrón Escandón. Ahorita vamos a hablar el porqué de Barrón Escandón y cuán cruciales son los años de 1872 y 73, que son dos años muy breves y que son coyunturales y que no se comprenden sin este impulsor del que tanto les estoy platicando, que se llamó Antonio P. Castilla. Antonio P. sí, Castilla es un personaje que la historiografía del siglo pasado, desde luego, bueno, más bien la local, creo que quien mejor y muy bien los rescata es el ingeniero Candelario Reyes, que sin ser de Tlaxcala, que sin ser de aquí de Apizaco, hace una historia más claro, objetiva, con una crítica distinta a la línea que viene trabajando los cronistas municipales como Aramburu Garreta, como Luis Nava, ¿no? Que de pronto la historia de Luis Nava se ve más como una historia muy, muy propia, como una ampliación del primero, y claro, también hace mucho énfasis en el tema religioso, que también es exquisito lo que hace el padre Nava y bueno, durante el siglo XX se relegó esta parte o este apartado de la historia de lo que ahora es la ciudad de Apizaco, que cabe señalar y cabe decir que para los años de 1865 y 1800, me atrevo a decir hasta todavía el 67, 70, 71, no hay una intención quizás como tal de fundar una ciudad, ¿no? claro, Porque desde luego que los ingleses, que son alrededor de 1570 ingleses que llegan de Londres por pues consecuencia de la concesión que hace Antonio Escandón con la empresa inglesa de la Smith Knight, ellos vienen a trabajar. Es un caso muy distinto al de los ingleses mineros que vienen de Cromwell
que llegan en 1824 y 1826, hay dos momentos, y llegan a Mineral del Monte, estado de Hidalgo, y que ellos, curiosamente, sí llegan con una intención de establecerse, claro, ¿no? claro. Porque pertenecen a una zona sureña de Inglaterra, muy, muy pobre, muy precaria, y que, pues también, desde luego, por la metalurgia, pues obviamente que estos sí se quieren quedar, ¿no? A Sí, diferencia sí, sí, de los que vienen a hacer o a implementar, integrar los ferrocarriles. Ellos vienen solamente por un contrato que cumplir y por ende, pues van a regresar. Entonces, muy, muy interesante o con mayor amplitud, podemos ver cuál es la intencionalidad de los ingleses de Cromwell en una novela que se llama Peregrina. Es una obra preciosa, es una novela histórica y habla desde la visión de las inglesas, pues lo que están viviendo, ¿no? Y en el caso, digo, a lo mejor pues no tenemos una obra de ese tipo para el caso de la estación de Apizaco, kilómetro 139, pero podemos identificar que no es su intención y no es su objetivo quedarse de estos 1570 ingleses, y si no son 1570, bueno, al menos 970 que sí son seguros que estuvieron desde la estación de Guadalupe a lo que ahora es Apizaco, y los otros, el resto estaban desde Maltrata hacia acá. Cuando quiebra la empresa en el mes de noviembre de 1866, pues la mayoría se claro. fue. De esos 1570, de esos 970, se quedan tan solo escasamente de 4 a 5 familias, que son las únicas que hemos encontrado registradas en el archivo metodista, Sí, que son de la que tenemos más referencia. De las dos que más tenemos referencia son de los Curtis, porque a raíz de que nace el primer infante inglés en tierras cercanas a la estación, pues es que incluso llega el metodismo, ¿no? Y tiene otro apogeo. Y entonces esta familia de los Curtis decide quedarse, ¿no? Decide quedarse. Parece que la casa donde vivió este infante, que se llamó Carlos Alberto Enrique Curtis, es lo que ahora es el predio de Fábricas Nacionales en la esquina de Cuauhtémoc con 5 de mayo. ya, Y que sí, sí, continuamos con la familia Hewitt, que los Hewitt salen de aquí de la estación de Apizaco y se van a la ciudad de Puebla, y algunas de estas hijas de los Hewitt van a ser maestras en lo que fue el colegio para señoritas, que hoy es el Instituto Normal México, y claro. que pues ya tiene 140, más de 145 años de trayectoria en la ciudad de Puebla, ¿no? Ahí en el centro Sí, histórico, en la sí, sí, 4. sí, Y entonces, hasta ahí nos quedamos con esas familias. Hay otra que no tengo mucho la certeza, que son los Cid. Hay muchos Cid aquí en Yauquemecan, principalmente en San Dionisio. Hay otro Cid en la zona de San José Tetel. También en Terrenate he encontrado algunos. sí, Entonces, sí, pareciera que se dispersaron un poquito, pero ya no siguieron con la tradición metodista. Bueno, se entiende las circunstancias del momento. Y otras familias que ya de plano no encontramos son los Gertz, los Tamus y ahorita se me olvida el otro apellido, pero bueno, los Prevost, esos sí los encontramos, pues son norteamericanos. Entonces, claro. volviendo a esta situación, ahí podemos ver esta limitante y esta falta de intención que tienen los ingleses, primero de quedarse. Sí, por supuesto. Segundo, entonces, si no van a quedarse, pues mucho menos tienen la intención de fundar una ciudad, de establecer una ciudad en este megacampamento, digo, señor campamento, que no albergaba 30, 100 ingleses, no, hablábamos de los 1570 o de los 970, que para ese momento un pueblo de Tlaxcala se compone por 100 habitantes. Ese era Sí, un sí, sí, requisito para que se pudiera erigir como municipio. Entonces, si tenemos 970, pues son más de 9 pueblos de Tlaxcala conjugados en lo que es la estación Apizaco. Estos ingleses tenemos igual identificados, gracias a tanto las investigaciones de usted, maestro, como las que hemos hecho en el gracias. Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, vienen en los planos del mexicano, del caso de la estación de Apizaco, Sí, en un plano de 1872, por ahí me parece que es una ampliación de los talleres y casas de máquinas. Vienen al menos 4 casitas en lo que es esquina
ahora esquina Morelos con Boulevard Sánchez Piedras, que pues ya yo creo que ya no queda nada de esas claro. primeras cuatro casitas donde se establecieron estos ingleses. No, ya, Y perdón, y luego acaban de tirar, porque hay ahora una farmacia, una de esas farmacias que tienen una gran presencia nacional. de Pues cadena. recuerda que tiraron la casa no sé de cuándo y ahora hicieron un edificio ahí. Pues Sí. cerca de tu museo, pues, Así es, precisamente. ahí cerquita a la vuelta. Y las otras casitas estarían en la entrada del acceso del ferrocarril en el andador a Puebla, que sería de Lumbreras hacia el lado izquierdo. Ahí donde ahora es el jardincito, ahí estuvieron otras dos, tres casitas, ¿no? Pero bueno, eso sería la primer población que se asentó. Y después de ello, bueno, ellos decirles que están muy, muy preocupados por su libertad, pues tanto como individuos, ¿no? Por Claro, ser ingleses, por no ser mexicanos, las limitantes del lenguaje, las diferentes costumbres que ellos tienen y realizan. Por ahí subimos apenas una litografía en la que se ve que están celebrando un banquete, recibiendo a unos norteamericanos y ellos en su festejo, muy a puerta cerrada, y se ven los mexicanos ahí queriendo entrar. Seguramente habrán practicado las cuadrillas de John Duval por su folclore que traían los ingleses con estos bailes de salón, y de ahí pues se habrá también influenciado por el tema del carnaval de cuadrillas que ahora tenemos. Y entonces decir que ahí podemos ya observar genuinamente y totalmente que no están interesados en colonizar, sino es hasta que se va alimentando esta naciente población de otros personajes que son, sí, también son británicos y norteamericanos, pero que tienen altos puestos y altos mandos dentro de la misma empresa de la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. Unos de ellos pues van a ser Emilio Pardo, David Ferguson, que son personajes que no podemos despegar el dedo del renglón, Fernando Rojano, porque ellos van a ser los que van a estar motivando, incitando el claro. que la sección, o más bien lo que es la estación Apizaco, que toma o que le adjudicó el nombre en el caso desde el proyecto, el trazo de la reafirmación de la ruta de Andrew Talcott, el topónimo de lo que hoy es San Luis Apizaquito, que era el Claro. original San Luis Apizaco, lo van a tomar y lo van a imponer para la estación, que la estación se establece en terrenos de la hacienda de San Rafael Atlixtac, que era propiedad de la hacienda de San Diego Patlaguaya, que era una hacienda Ujú, más grande, pero que pues por diversas circunstancias, ya sea el desconocimiento o ya sea el que Apizaco representaba o significaba en ese momento una referencia pues más grande que el caso de la hacienda de Atlistac. Entonces, bueno, pues, Atlistac nadie lo ubica, nadie lo conoce como tal, vamos a ponerle entonces el topónimo de Apizaco, se impone de esa manera, y entonces en el dinamismo que está y económico, político y social que está obteniendo la estación como pues como una terminal terrestre en donde están llegando políticos, empresarios, claro. intelectuales, algunos se quedan, y en ese tráfico de ideas se está motivando entonces que la misma administración política local ya no radique hasta, si no es hasta el pueblo de San Luis Apizaco, mucho menos a la municipalidad de la cabecera de Tetla. Claro. Entonces, lo que se propone es que ya se convierta la sección de la estación en una sección política independiente, que era parte de la sección séptima, Sí, ahora una sección independiente, ¿no? Y que pues tenga su vínculo inmediato ya con la cabecera municipal, y sí. es por eso que el 20 de diciembre de 1871 se erige con la categoría de sección política estación Apizaco o de la estación. Nunca fue estación de. Ese Ujú, conector en lingüística es muy importante, ¿no? Eso lo aprendí en la secundaria porque nos sí, sí, está sí. diciendo mucho. Y del 71 al 7 de mayo del 73, que ya vamos entrando un poquito en calor, siguen llegando muchos personajes. ¿Por qué? Porque Apizaco, para el ramal, o más bien para la línea del mexicano, va a ser un punto obligado de paso y de comercio también, ¿no? Claro. Entonces, nuestro primer mercado informal en el municipio de Apizaco, pues estuvo ahí en la estación, ¿no?
Y a pesar de que se estableció ya, vamos a hablar del Porfiriato, para 1906 el mercado Próspero Caguanzi, lo que ahora es la esquina de Xicoténcatl con 5 de mayo, la gente seguía acostumbrada a hacer la vendimia en la estación y hacerla en lo que ahora es el crucero de Sánchez Piedras con Cuauhtémoc, ¿no? Hay un mercado informal que duró muchos años, así como el Lerdo de Tejada de la ciudad de Tlaxcala, y en este caso es muy, muy similar, ¿no? Entonces, en ese tráfico, repito, de comercio, van a llegar algunos personajes que también están viendo oportuno establecerse cercanos a la estación de Apizaco, bueno, a la estación Apizaco, y uno de ellos va a ser este personaje motivador que les decía yo que es don Antonio P. Castilla. Don Claro, Antonio P. Castilla tiene dos profesiones, tiene dos carreras o dos oficios en ese sentido. La primera es que se formó como ingeniero agrimensor en Aguascalientes, allá tomó la carrera, ¿no? No como técnico, ya como ingeniero, y resulta que él es un español de nacimiento que de brazos prácticamente llega a la Ciudad de México, ahí es donde crece, bueno, donde se cría, y bueno, pues va a tener yo creo que un arraigo identitario muy interesante. En el caso mexicano, como que se inclinó mucho al mexicanismo de ese momento decimonónico. Y después de su carrera de agrimensura, yo creo que pues el padre lo habrá incitado mm, a tomar esta carrera. Después se va a introducir, inspirado por quien desconocemos mucho de esa faceta de Antonio P. Castilla, puede ser del mismo Enrique Rebsamen, porque es su contemporáneo, pero él se forma como pedagogo, uno de los primeros pedagogos que vamos a tener en nuestro país, y muy buen pedagogo. Él publica un diario que se llama La Voz de la Instrucción, y todo eso le va a dar, le va a configurar muchísima incluso fama, porque también cabe decir que Antonio P. Castilla tiene muchísima movilidad dentro de los medios en ese momento, los que son los periódicos, tiene una mm, gran facilidad de escribir y de escribir, ¿no? Entonces, va a generar muy buenos vínculos. Entonces, este es un diplomático de primera. Gracias a esa obra de La Voz de la Instrucción Primaria, lo van a asignar instructor de primaria en el estado de Tlaxcala. Y cuando identificamos que se avecinó junto a la estación de Apizaco, pues ¿cuál es el objetivo? Que tenga una mejor movilidad de traslado entre la misma ciudad de Tlaxcala hacia la ciudad de Puebla y hacia la ciudad de México. Quizás era un poquito más complicado tomar el tren en la estación de Chautempan, en la estación de Santana, y trasladarse a la Ciudad de México. Quizás en ese intervalo entre Chautempan y Apizaco representaba quizás una pérdida de tiempo, ¿no? Lo desconozco en ese sentido, y podría decir incluso que hay una probabilidad de que sí. ¿Por qué? Porque lo veo en el caso del martirio de Pigmenio Monroy. Cuando no llega el telegrama a tiempo, que lo mandan a las 2 de la mañana, a medianoche, 2 de la mañana, este, el encargado de la misión de Puebla se desespera, y como el tren llegaba a Pisaco alrededor de las 12:15, para él fue más fácil tomar un caballo desde Puebla y llegar, trasladarse durante 2 horas, ¿no? Sin descansar el caballo. Entonces, pues imagínense salir de las 6 de la mañana, llegar a las 8, a llegar a las 12:15, pues sí representaba un ahorro de tiempo. Pero bueno, entonces en ese sentido hago esta analogía para percibir la estrategia de movilidad que está estableciendo Antonio P. Castilla. Antonio P. Castilla está entonces conviviendo con la gente de la estación, y de entre de esa convivencia surgen estos vínculos sociales como los que pues podremos percibir mm, en la obra de Chapman, cuando no, perdón, de John Womack, que ya lo estoy confundiendo, cuando nos habla de el trabajo en la cervecería Moctezuma, en un análisis parecido pero aplicado para los ferrocarriles. Vemos que los trabajadores del ferrocarril mexicano y artesanos, porque así se les llamaba también, no están dedicándose solamente al trabajo, también están gestando ya políticas, tanto económicas, ¿no? Mismas diplomáticas y sociales, y eso va a ir acumulándose y gestando vamos a decir, el germen para que nazca este nuevo municipio.
claro, Y tal va a ser el caso, les decía yo, de estos tres, que es Emilio Pardo, Fernando Rojano y David Ferguson. Ferguson, bueno, pues ha trabajado muchísimo, desde luego, en Estados Unidos, en Inglaterra, y en el caso mexicano, en su momento tanto Emilio como David tuvieron la gerencia del ferrocarril mexicano, entonces son muy hábiles también para los negocios, les toca una etapa en la que la empresa se está incluso consolidando y que esos cimientos le van a dar la resistencia a la empresa para que sean la última empresa o la última línea de ferrocarriles que se nacionalice en nuestro país. Casi 100 años van a estar en manos de los ingleses hasta 1960, diciembre, que López Mateos logra nacionalizarlo. Porfirio Díaz no lo pudo hacer. Bueno, claro, y entonces en la convivencia, que seguramente igual Antonio estuvo ahí tratando de educar a los infantes de los trabajadores del ferrocarril. Muchos trabajadores del ferrocarril, cabe decir, viven un fenómeno similar al de estos saltos de cercas que viven en Inglaterra, cuando al salir los peones en el caso del mexicano, al salir los peones de las haciendas, su manera de obtener su libertad, pues es integrarse a la industria, ¿no? Que es otra manera en la que también se esclavizaron porque llegan obteniendo deudas y entonces pues de esa manera también fue muy complicado que pagaran muchas de ellas. Hay muchos mexicanos que ya se están integrando a la empresa del ferrocarril mexicano por la salida de esos trabajadores claro. ingleses y bueno, pues alguien tenía que hacer el trabajo rudo, ¿verdad? Desde luego Sí, eran los sí, sí, mexicanos que no contaban con estos elementos de educación, de alfabetización y hasta de tiempo, ¿no? Pero bueno, a pesar de esa escasez de estos elementos, muy bien se va a aprovechar y afianzar para que los trabajadores del ferrocarril, como Fernando Rojano, impulsen el nacimiento de la sociedad fundadora del municipio de Barrón Escandón. Barrón Escandón todavía no se entiende sin Antonio P. Castilla, porque Antonio P. Castilla es el que va a impulsar que se llame así. Barrón por don Guillermo Barrón, que es el dueño de los terrenos en ese momento, que son la hacienda de Atlistac y la hacienda de Patlaguaya, que la propiedad la obtienen no por individualidad, sino porque esas propiedades están en sociedad en la empresa que le hereda a su padre, don Eustaquio Barrón Cantillón, y a través de la empresa Barrón Forbes y compañía, que ahora pues ya solamente sobrevive Forbes. Recordemos que los Barrón fueron muy lastimados en Nayarit, que era su sede principal durante la Revolución Mexicana, y bueno, pues, ocurren estas situaciones que hacen que entren en crisis, ¿no? Y Escandón, por don Antonio Escandón, que Antonio, pues ya sabemos que es el principal concesionario del mexicano en la década de los 60 del siglo XIX, y Antonio los va a invitar a ellos porque los conoce, porque se codea con ellos, los va a invitar como padrinos de este mm, naciente municipio. No sin dejar de lado y no tomar en cuenta al entonces presidente de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada, que claro, también lo invita como padrino, pero por todas las vicisitudes que está viviendo nuestro país, sí, estas tensiones que sí, se están suscitando entre la permanencia del poder de Juárez, su enfermedad, la sucesión presidencial para Lerdo y otros personajes que ahorita, pues bueno, nos tardaríamos igual otro poquito en platicar de ellos, ujú, ¿no? Juan N. Méndez y todos ellos, este, no les es posible asistir o más bien darle atención a esta invitación. Sin embargo, sí acepta, ¿no? Según lo que relatan los periódicos del momento. Fernando Rojano se establece como el presidente de la sociedad, pero el más activo, podríamos decir aquí en el esquema de análisis de Jean-Pierre, el significativamente activo va a ser sí, Antonio P. Castilla, que él va a ser nombrado como representante de esta sociedad, ¿no? Los demás, que son los vocales, los tesoreros, por mencionar algunos, van a tener una participación más moderada y regularmente están más atentos o más obedientes de pronto a las instrucciones de Antonio. Antonio, en sus conocimientos de agrimensor, puede hacer el trazo de lo que ahora es la ciudad.
Sin embargo, no tiene el tiempo porque está atendiendo el tema de la instrucción de las primarias en Tlaxcala, en Puebla también ya está trabajando, está incursionando en Oaxaca también para esos Ujú. momentos, y entonces se le complica, y entonces le delega pues a los ingenieros del mexicano que ellos hagan el primer proyecto que está en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, allá en Puebla, y está justamente detrás de un plano, parece que es un borrador, está fechado en febrero 28, 25 de 1872, y no llega el proyecto hasta yo diría lo que ahora es la calle 16 de septiembre, si no me fallan Claro, las cuentas, y está de la avenida Morelos hasta la Xicotenca. Es pequeño el cuadro que hacen, que no tienen esos nombres de esas calles todavía, claro, claro, claro. cabe decir. Y entonces David Ferguson y Emilio Pardo entregan un primer proyecto en esa fecha, y Antonio P. Castilla lo amplía a tal grado de que él le va a dar, incluso le va a asignar a cada cuadra una letra, y cuando el alfabeto se termina y vuelve a iniciar, toma el A1, B1, C1, D1, y así hasta que otra vez se repite, y el plano ya da ahora hasta Zaragoza, lo que ahora es Sí, Zaragoza, y daría también hasta alrededor lo que ahora es Barberán y Collar. Entonces se amplía muy bien este proyecto y ya está fechado para 1873-74. ya. Entonces a ellos les debemos el trazo de la ciudad, de este damero perfecto, casi perfecto, y que establecía que cada lote, bueno, de los solares que accedió la empresa de Barrón y Forbes y compañía a facilitar para la venta, aclaro, facilitar, porque tanto los estudios que se hacen en los 60 del siglo pasado, a través de Aramburgarreta, a través de Crisanto Cuellar, se malinterpretó y se pensó, o también por el chisme, por así decirlo, la tradición Sí, sí, sí. oral tribal, perdón. este, la gente pensaba que los terrenos habían sido regalados, y entonces por eso llevaba el nombre de Barrón Escandón. No, el acuerdo que hace Antonio P. Castilla con Guillermo Barrón, porque hasta le echaban la culpa a don Eustaquio para esos años ya no vive, Ujú. ya había fallecido, y por eso Guillermo estaba al frente de la compañía. Entonces, lo que ocurre es que se facilitan para la venta los lotes para los espacios que van a ser ofertados para los nuevos colonos de este municipio, porque no iba a haber municipios sin colonos, pues desde luego, en esa lógica. Entonces, las cuadras se van a dividir en 6 lotes por cuadra, que están orientados de este a oeste. Es interesante que no hayan sido de norte a sur, Claro, y la ciudad se va a desarrollar partiendo de los talleres del ferrocarril mexicano hacia el sur, ¿no? No se hace hacia el norte buscando la colindancia con el río Atenco, que sería en ese momento el principal distribuidor de agua para esta naciente población. Se hace en un sentido contrario, ¿no? Porque Antonio tiene sus planes, y aparte la meseta en la que se ha establecido este trazo, dice la crónica del momento, es como una mesa tan plana y tan perfecta. Bueno, ahora tiene sus vaivenes, claro. y cabe decir que lo que son las cuadras de la esquina de Hidalgo con 2 de abril hasta la Francisco y Madero con Juárez, era una laguna que en la época de Salazar y Monroy todavía se describe y todavía existe, ¿no? Lamentablemente, pues se deseca y pues termina con eso, ¿no? Entonces, Tony, te voy a interrumpir. sí, sí, Se sí, nos sí. acaba el tiempo. Yo sé. Sí, no, ya tenemos escasos 90 segundos. ¿Podemos hacer una segunda parte en las próximas semanas? Claro que sí. Adelante. Quedan muchas cosas porque creo que necesitamos ampliar lo de esta sociedad que nos Sí, mencionas. sí, como no, maestro, pues comprometidos para hacerlo. Claro que sí, y disculpa que te interrumpa, pero No, no, no. se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo, el historiador Antonio de Jesús Arellano Ordóñez, director del Museo Casa de Piedra en Apizaco. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por su tiempo a todos. Hasta la próxima.